Vamos a hablar el día de hoy sobre la semiología de las extremidades. Bueno, vamos a dividir la clase en el estudio de la semiología de las extremidades, primero a nivel de extremidades superiores y posteriormente de extremidades inferiores. Para poder realizar un estudio adecuado de las extremidades, debemos realizar un recuerdo fisiológico de la biomecánica articular. ¿A qué se refiere la biomecánica? Se refiere a los movimientos, tipos de movimientos, ángulos de movimiento que tiene cada una de las articulaciones. Vamos a ver de manera resumida estos puntos en cada uno de los segmentos que vayamos a estudiar. Al hablar de la articulación del hombro, vamos a indicar que su eje principal es antero-posterior, con lo cual se van a lograr movimientos de abducción. El movimiento que produce sobre este eje entre 0 a 90 grados, vamos a denominarlo como movimiento de abducción. De 90 a 180 grados, elevación de la articulación. Su eje transversal es el que va a permitir los movimientos de flexión, o también denominados antepulsión, y va de un rango entre 0 a 90 grados. Y los movimientos de extensión o retropulsión tienen una amplitud entre 45 a 50 grados. Es importante para realizar el estudio semiológico el conocer qué tipo de movimientos realiza cada articulación. Se hacen movimientos de flexión, de extensión, abducción, aducción, rotación interna o externa como otras articulaciones, y los ángulos de movimiento, para que de esta manera, al evaluar una extremidad o una articulación, podamos determinar si ese ángulo de movimiento está conservado o por alguna circunstancia pudo haber sido disminuido. Estos son los ángulos de movimiento que tienen las articulaciones de los hombros. Tenemos un eje a través del cual la hiperextensión puede llegar hasta 50 grados, visto en forma lateral. Visto en posición antero-posterior, tenemos un eje vertical donde el ángulo de abducción, que significa el separar la extremidad del eje del cuerpo, llegará hasta 180 grados, y el ángulo de aducción, que es hacia adentro, llegará hasta los 50 grados. También podemos lograr rotación externa y rotación interna, además de circunducción. La circunducción se refiere al movimiento que tiene lugar en los tres ejes. En un eje hemos visto flexión y extensión, en otro eje hemos visto aducción y abducción, y en el otro eje rotación. La circunducción significa realizar un movimiento conjunto al mismo tiempo en los tres ejes. Otra gráfica que nos muestra estos ángulos de movimiento de la articulación del hombro: una flexión anterior que llega hasta más o menos más allá de los 180 grados, porque podemos lograr este ángulo logrando extender la extremidad hacia la parte posterior lo más posible, y sobre este eje vertical el ángulo llega aproximadamente a los 200 o 220 grados en una extensión, en una flexión anterior forzada. En cambio, el ángulo de extensión puede llegar hasta los 60 grados. Colocando la extremidad separada del cuerpo y levantando
los antebrazos, tenemos este ángulo que entre el ángulo del codo que está flexionado hacia arriba y colocando hacia abajo en un movimiento de rotación interna, podemos llegar hasta del eje longitudinal 90 grados y en el eje transversal hasta 180 grados. Y en este movimiento de una abducción completa a una abducción forzada también podemos llegar hasta los 180 grados. ¿Cómo vamos a realizar la inspección de la articulación del hombro? Debemos evaluarla desde 3 puntos. Por detrás, perdón, 4 puntos. Desde atrás, de afuera, de abajo y de arriba. ¿Cómo vamos a observar a la articulación por detrás? Se observan los siguientes puntos anatómicos: el relieve de la espina del omóplato, y en ciertas personas que son delgadas puede llegar a observarse el borde interno de la escápula. Viendo el hombro desde afuera, tenemos al extremo externo de la clavícula, el ángulo posterior externo del acromión, el relieve anterior de la cabeza humeral y la B deltoidea. Visto desde abajo, estaríamos observando el hueco axilar. Vamos a observar los relieves de los músculos que delimitan el borde anterior y posterior de la axila. Y visto desde arriba, se puede observar a manera de una letra U, que está conformada por los siguientes elementos óseos: la clavícula por delante, el arco acromial por fuera y la espina escapular hacia atrás. El deltoides, ya como parte muscular, se encuentra hacia afuera y el trapecio hacia adentro. Entonces, dependiendo de qué ángulo utilicemos para observar, simplemente para observar el hombro, deberemos tomar en cuenta los relieves óseos, las referencias anatómicas musculares, para determinar si el hombro tiene sus características anatómicas conservadas. Cuando palpamos, principalmente palpamos en búsqueda de alteraciones anatómicas de la conformación normal que tiene el hombro, búsqueda de puntos dolorosos. En un caso de golpe, caídas, agresiones físicas, accidentes a nivel de cualquiera de las articulaciones, se debe realizar una palpación muy detallada, pero al mismo tiempo con mucho cuidado, justamente en búsqueda de puntos dolorosos que puedan ser indicativos de alguna fractura, alguna fisura en los huesos que conforman la articulación, o tal vez simplemente como un proceso inflamatorio. No solamente duele una extremidad o una articulación cuando está fracturada, también secundario un proceso inflamatorio por un golpe muy fuerte. Cuando palpamos el hombro, debemos palpar el acromión, el supraespinoso, el troquín y el troquíter y el tendón de la porción larga del bíceps. Y por último, la apófisis coracoides. Entonces, para esto obviamente debemos recordar lo que hemos aprendido en anatomía, donde se encuentran cada uno de estos elementos. No los vamos a detallar en este punto porque no es parte de la materia. En el codo debemos observarlo tanto por la cara anterior como por la cara posterior, y tiene la forma que estamos observando, donde la parte superior está conformada por el músculo bíceps y tenemos a todas las venas que conforman la M venosa, ¿no? La vena cefálica, la vena basílica, tenemos a la vena mediana basílica y a la antebraquial. También podemos encontrar al músculo braquial
y a la aponeurosis del bicipital. Todas estas estructuras entonces serán las que conformarán la parte anterior del codo. Los ángulos de movimiento del codo, de flexión hasta 160 grados y de extensión hasta 180 grados. Para los movimientos de pronación y supinación en un eje horizontal, 90 grados a cada uno de los lados. Y en posición anatómica, el movimiento de aducción de separación del eje del cuerpo puede llegar hasta 15 grados. Es el eje con el ángulo más pequeño, es el movimiento más corto que tenemos a nivel de la articulación del codo. Cuando se palpa el codo, además de palpar los puntos que hemos visto en la lámina inicial, sobre todo palpando las estructuras venosas, debemos realizar la palpación de los surcos que tiene el olecranon en cada uno de los lados, tanto externo como interno. Usualmente la palpación con cierta presión de estos puntos producirá cierto grado de dolor, y si estimulamos a la estructura nerviosa que se encuentra en este surco, se puede llegar a presentar hasta parestesias a nivel del antebrazo y que se puede irradiar hasta la mano. En el antebrazo, en la inspección del antebrazo debemos tomar en cuenta la posición que está adoptando el antebrazo, pero esta posición va a depender de la posición que tenga la articulación del codo. En base a la ubicación del codo, el antebrazo adoptará cierta posición en base a si el codo está en rotación, en flexión o en rotación. La posición entonces del antebrazo va a depender exclusivamente de la articulación del codo. Debemos observar si el eje longitudinal, el eje del antebrazo, está conservado, si no hay alguna desviación hacia uno o hacia otro lado, determinar posibles alteraciones anatómicas, igual que en otras estructuras previas que hemos mencionado, buscar puntos dolorosos, deformaciones óseas, posibles lesiones a nivel cutáneo o en las estructuras tendinosas, óseas o aponeuróticas. La masa muscular que conforma el antebrazo también debe ser evaluada, tomando en cuenta que a nivel de las extremidades, no solo en antebrazo, también en muslo, pierna, la presencia de una neoformación, de una masa, una tumoración de origen muscular, puede ser originada por un rhabdomyosarcoma, una tumoración maligna, una neoplasia maligna de partes blandas que metastiza fácil y rápidamente a nivel pulmonar, lo cual obviamente pondrá en riesgo la vida del paciente. Y una tumoración relativamente rara, más frecuente la presentación en personas jóvenes. No debe haber ningún tipo de abultamiento de tumoración a nivel de la masa muscular en ninguna de las extremidades. Lo primero que debemos pensar es que se trate de esta lesión del rhabdomyosarcoma. ¿Cómo podemos llegar a determinar si estamos efectivamente ante la presencia de esta neoplasia? Tomando una muestra para biopsia y enviando estudio de anatomía patológica. En la palpación, además, debemos determinar posibles cambios de temperatura local. ¿Qué sucedería, qué pensaríamos si el paciente está con una zona de una de las extremidades más caliente que el resto? O sea, la parte central, anterior y central del antebrazo muy caliente en relación a los segmentos proximal y distal del mismo antebrazo.
El aumento de temperatura local es una de las primeras manifestaciones de la celulitis, de un proceso infeccioso a nivel subcutáneo, del tejido celular subcutáneo, por eso se llama celulitis, que además de dolor puede estar acompañada de los otros elementos de la tétrada de Celsius. Entonces, el aumento de temperatura local no es normal, siempre es patológico, y lo primero que debemos pensar es que pueda tratarse de un caso de una celulitis o posiblemente de la formación de un absceso de partes blandas. En alguna oportunidad un estudiante me respondió que el aumento de temperatura local podría ser secundario a una fractura, y eso es incorrecto. Las fracturas no llegarían a producir aumento de temperatura local, simplemente deformación anatómica, cambio de color de la piel y obviamente un dolor muy intenso cuando se palpa la zona donde está la fractura. En cualquier otro de los segmentos, al igual que en el antebrazo, la palpación debe estar acompañada de los movimientos para ver la angulación, los movimientos de los ángulos normales del codo o de otro de los segmentos. O sea, cualquiera de los segmentos de las extremidades debemos evaluar al momento de la palpación, no solamente tocar ese segmento, no solamente ver si hay aumento de volumen o aumento de temperatura o dolor, sino combinar esta maniobra con la de los ángulos de las articulaciones de ese segmento que estamos estudiando. En la biomecánica del antebrazo, principalmente debemos evaluar el movimiento de supinopronación, que va a estar controlada por la articulación radiocubital superior, que es esta, y la articulación radiocubital inferior. Entonces podemos girar, si vale el término, el antebrazo hacia un lado o hacia el otro para que los huesos adopten estas posiciones siempre alrededor de un eje longitudinal, y estos movimientos van a estar mediados por la acción de los músculos que conforman el antebrazo. El antebrazo, al igual que la pierna, son los lugares donde mayor número de fracturas podemos encontrar. Fracturas secundarias a lesiones por agresiones físicas, caídas o inclusive por lesiones de tipo deportivas. Les voy a mencionar simplemente los tipos de fracturas que podemos encontrar, porque esto se estudiará con mayor detalle en la materia de traumatología. Tenemos fracturas simples y fracturas complejas. Una fractura simple es aquella donde se presenta un trazo fracturario transversal sin desplazamiento de los segmentos. Esta sería una fractura simple, la que vemos en la imagen superior. La del medio también es una fractura simple, pero del hueso cubital, del cúbito. En cambio, la imagen inferior es una fractura doble, con sobreposición de segmentos. Están cabalgándose los segmentos fracturados. En cambio, las fracturas complejas están relacionadas con luxaciones o lesiones de las articulaciones de los extremos. Por ejemplo, acá tenemos una fractura de cúbito que puede estar acompañada de una luxación de radio, luxación de la articulación radiocubital superior. Las fracturas complejas entonces se refieren a la presencia de la fractura, pero además de algún otro tipo de lesión, como en la segunda imagen. Esta fractura de cúbito estaría relacionada con la lesión de la articulación radiocubital distal. Se han separado acá los huesos del radio y del cúbito en su segmento inferior.
Cada una de estas fracturas tiene un nombre especial, ¿no? Que como les digo ya será tema de la materia de traumatología. Pero es importante que por lo menos tengamos un conocimiento inicial básico de que hay fracturas simples cuando solamente se lesiona el hueso y fracturas complejas donde la fractura está relacionada además con lesión en algún otro segmento, usualmente con luxaciones de los segmentos proximal o distal de las articulaciones adyacentes. A nivel de la muñeca, los movimientos de la muñeca son de flexoextensión, pronosupinación y de abducción y aducción. Y acá tenemos los ángulos que podemos encontrar en cada uno de estos movimientos. El movimiento de flexoextensión será hasta 70 grados y el movimiento de extensión hasta 80 grados. De pronación y supinación 90 grados a ambos lados, de abducción de 20 grados y de aducción de 30 grados. Obviamente que estas angulaciones tienen un rango de movimiento. La dorsiflexión, entonces podemos mencionar entre 0 a 60 grados, la flexión palmar entre 0 a 80 grados, la abducción entre 0 a 30 grados y la abducción extrema o forzada inclusive hasta 60 grados. Estos son los rangos de movimientos normales. Existen personas, y seguramente ustedes conocen, porque es algo relativamente frecuente, que tienen la particularidad de poder realizar movimientos más amplios de sus articulaciones. Parece que sus huesos fueran de goma o las articulaciones fueran realmente elásticas, porque pueden realizar movimientos que son imposibles de realizar en otra persona, o sea, son movimientos forzados. Esto se puede deber a una enfermedad, a una patología que se estudia en la materia de reumatología y que se llama enfermedad de Ehlers-Danlos, donde se presenta una hiperlaxitud de las partes blandas, no solamente la piel y músculos, sino también a nivel de las articulaciones. Hemos visto seguramente en alguna oportunidad, hasta por televisión, bueno, ahora por redes sociales, situaciones de las personas que tienen una flexibilidad muy marcada, ¿no? Personas que trabajan en circos, donde pueden realizar movimientos muy forzados de articulaciones hasta para caber en pequeños segmentos, en pequeños espacios. Eso se debe a una hiperlaxitud de las articulaciones, pero que puede estar mediado por algún tipo de patología. En la muñeca, la inspección y la palpación podemos encontrar un abultamiento, un aumento de volumen a nivel de la articulación, que nos indicaría un proceso inflamatorio a nivel del túnel carpiano. Y conocemos esta patología como el síndrome del túnel carpiano. Para poder determinar la presencia de esta patología, tenemos dos signos. El signo de Tinel se refiere a una sensación de hormigueo, parestesias, adormecimiento en toda la extensión de la palma de la mano, sobre todo en la zona que está inervada por el nervio mediano, y esta sensación se produce cuando se percute en la superficie palmar de la muñeca. El signo de Fanel, donde se deben colocar ambas palmas de las manos afrontadas entre sí por un lapso de tiempo mínimo de 30 segundos, y de igual manera se llegará a evidenciar la presencia de estas parestesias. La presencia de cualquiera de estos signos, de Tinel o de Palen, serán indicativos de un síndrome de túnel carpiano, donde los tendones de los músculos
flexores de los dedos de las manos están comprimidos, están apretados, si vale el término, por un proceso inflamatorio de la synovia o de la bursa, que es la que protege a manera de una capa a los tendones flexores. La tenosinovitis de Kervay se refiere específicamente a la inflamación de la vaina común del músculo extensor corto y del músculo abductor largo del pulgar, cuando estos pasan por la apófisis estiloides del radio. Cuando se presenta esta patología, la tenosinovitis, vamos a encontrar dolor a nivel de la tabaquera anatómica, que puede irradiarse hacia la zona adyacente del antebrazo. El paciente no puede movilizar adecuadamente el pulgar por el dolor que se presenta, sobre todo cuando se realiza la maniobra de la pinza, cuando colocamos en contraposición el dedo pulgar y el dedo índice para agarrar algún objeto, para sujetar algún objeto. Esa es la maniobra de la pinza. En los pacientes que tienen la tenosinovitis de Kervay, este movimiento producirá dolor e impedirá realizar dicho movimiento. En la mano. Bueno, la mano tiene una biomecánica muy variada, tomando en cuenta los rangos de movimiento que tienen los dedos. Acá tenemos inicialmente la flexión completa de los dedos de ambas articulaciones interfalángicas, y en la imagen inferior tenemos la flexión de las dos articulaciones interfalángicas, pero manteniendo extendida la articulación metacarpofalángica. Y acá, cuando están en extensión, las tres articulaciones de los dedos. Estos movimientos de los cuatro últimos dedos se relacionan con el movimiento que tiene el dedo pulgar. A excepción de los seres humanos, solamente los monos tienen un pulgar opuesto que permite realizar ese movimiento de pinza. El pulgar puede acercarse hacia el dedo índice en un movimiento de aducción, puede contraponerse a los otros dedos o realizar un movimiento de aducción completa hasta un ángulo cercano a los 90 grados. Justamente estos ángulos de movimiento, sobre todo a nivel del dedo pulgar, pueden ser mayores, los ángulos pueden ser mayores cuando estamos ante esa patología que les mencionaba, donde va a existir una hiperlaxitud de las articulaciones. Cuando inspeccionamos los dedos, debemos observar la anatomía normal que tienen los dedos. Los dedos deben ser simétricos entre ambas manos, no debe existir tampoco ningún tipo de abultamiento. Por lo tanto, al inspeccionar ya podemos encontrar algún aumento de volumen, podemos encontrar deformidades articulares, como es el caso de la artritis reumatoidea en su variedad deformada. La artritis reumatoidea, cuando está en etapas iniciales, no produce deformación de los dedos. Cuando ya se encuentra en una etapa muy avanzada, se sufre una deformación anatómica de los dedos que puede estar como los dedos en ráfaga, mano o dedos en ráfaga, que se refiere a una desviación cubital de los dedos a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas proximales. Los dedos de Boutonniere, que se refiere a la hiperflexión de las articulaciones interfalángicas proximales con hiperextensión de las interfalángicas distales. Y los dedos en cuello de cisne, que son los que vemos en esta imagen, donde la posición que adoptan los dedos asemeja al de una S,
de una letra S o del cuello del cisne, por hiperextensión de las articulaciones interfalángicas proximales con flexión de las interfalángicas distales. Usualmente las lesiones articulares de las articulaciones interfalángicas o metacarpofalángicas están mediadas por la patología de la artritis reumatoide. Es una de las enfermedades que con mayor frecuencia producirá este tipo de deformaciones. Otro tipo de alteraciones que podemos encontrar en la artritis reumatoidea y también en los casos de artrosis, sobre todo van a estar representadas por la formación de nodulaciones, estos abultamientos que se presentan en las articulaciones. Cuando evalúo a los pacientes con artritis reumatoidea, para que el paciente me entienda, no le voy a hablar de nódulos. El paciente no estudió medicina, no sabe qué es un nódulo. ¿Qué le pregunto? ¿O cómo le pregunto? Si no ha notado que le han salido como chinchones en sus dedos, así me va a entender. Yo sé que son nódulos, pero el paciente me va a entender mejor si le hablo en un término que sea más conocido para él. Los nódulos son de dos variedades, los nódulos de Verdun y los nódulos de Bouchard. Ambos tienen la misma característica clínica, solamente varía su ubicación. Los nódulos de Verdun estarán localizados en las interfalángicas distales, cerca a la uña, y los nódulos de Bouchard en las interfalángicas proximales. Entonces, estos que estoy marcando en este momento con el cursor serán nódulos de Bouchard, y los que están más cerca a la uña serán los nódulos de Verdun. Existe una alteración típica de los pacientes que tienen patología hepática crónica. Hablamos de los pacientes con cirrosis, pacientes con no solamente cirrosis alcohólica, sino también la cirrosis autoinmune, o también llamada cirrosis biliar primaria, que tiene manifestaciones, esta enfermedad, la cirrosis, tiene manifestaciones extrahepáticas, en lo que en la semiología de hígado se conocen como los estigmas del paciente cirrótico. Una de ellas es la contracción de Dupuytren, que se produce por la presencia de un tejido fibroso a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas, que va a producir una flexión continua de los dedos que estén comprometidos. O sea, el paciente no podrá abrir la mano completamente, la mantendrá semiflexionada de forma permanente por la presencia de este tejido fibrótico, que impedirá que el dedo comprometido pueda flexionarse, pueda extenderse adecuadamente, y se mantiene en una posición de semiflexión continua. Esta característica de la contractura de Dupuytren entonces es típica de pacientes con patología hepática crónica. En los casos de que el paciente curse con artritis gotosa, lo que conocemos comúnmente como la gota, podemos encontrar la presencia de tofos. Los tofos son nodulaciones que se caracterizan por la presencia a nivel periarticular. No están localizados directamente en la articulación, sino en las zonas adyacentes. Eso llamamos la localización periarticular. Estos tofos, los tofos gotosos, están formados por acúmulo de cristales de ácido úrico en el interior de estas nodulaciones. Usualmente los tofos no son dolorosos, a pesar de que puedan llegar a tener tamaños bastante importantes.
pueden ser grandes los tofos en extensión, pero son característicos y típicos de la artritis gotosa. No solamente los tofos se encontrarán a nivel de los pies, que es el lugar usual para la localización de la artritis gotosa. También podemos encontrar tofos a nivel de otros segmentos como las extremidades superiores, y he visto casos donde la localización más usual es a nivel de antebrazos y a nivel de los codos. Bueno, para palpar las articulaciones de la mano debemos realizar una palpación individual de cada uno de los dedos para ver sus ángulos de movimiento de flexión y extensión de los 10 dedos, ¿no?, por separado, y también realizar la palpación de los huesos de la zona del carpo, también para poder determinar los movimientos que deben estar conservados. Y como en otros segmentos de las extremidades, evaluar la presencia de puntos dolorosos, evaluar la presencia de cambios en la textura de la piel, aumento de calor, aumento de volumen, posibles tumoraciones o neoplasias que puedan estarse formando a nivel de la mano, evaluados tanto en la cara palmar como en la cara dorsal. Bien, eso sería respecto a la semiología de las extremidades superiores. Ahora veamos a nivel de extremidades inferiores. Cadera, muslo y rodilla. Como ven, se han fijado en lo que hemos hablado previamente de las maniobras semiológicas. Solamente realizamos inspección y palpación. No estamos percutiendo ni tampoco auscultando, porque ¿de qué sirve auscultar una articulación? No vamos a recabar ningún dato semiológico, tampoco a nivel o con la utilización de la percusión. Por lo tanto, las maniobras específicas para poder evaluar extremidades son las de la inspección y de la palpación. En la inspección debemos evaluar la actitud, o sea, la posición que está adoptando la articulación, el eje clínico, el eje anatómico normal, forma y tamaño de la articulación, características de la piel y de los músculos que las recubren. En la palpación debemos evaluar los puntos dolorosos y realizar el estudio de los movimientos a través de dos maniobras, que creo que ya se las he mencionado, no, creo que no. Lo que son los movimientos activos y pasivos. ¿A qué se refieren estos movimientos activos y pasivos? Si tenemos un paciente en el consultorio y este paciente está echado en la camilla de observación y le decimos levante un brazo, doble la rodilla, gire la cadera, y el paciente realice estos movimientos voluntariamente y sin ninguna ayuda, serán movimientos activos. En cambio, si nosotros como médicos examinadores somos los que vamos a agarrar un segmento de las extremidades y las vamos a movilizar a nuestro gusto, a eso se llaman movimientos pasivos. Movimientos activos son los que el paciente realiza por voluntad propia, y los movimientos pasivos serán aquellos que el médico esté realizando para evaluar los segmentos que está estudiando. Este estudio de los movimientos, tanto activos como pasivos, servirá para determinar el grado de movimiento que tienen las articulaciones, si hay alguna alteración para realizar estos movimientos, tal vez dolor en alguna articulación, y obviamente para evaluar los ejes correspondientes. También en extremidades inferiores se recomienda realizar las mediciones.
tanto longitudinales como circunferenciales. O sea, debemos medir el largo de la extremidad inferior, desde la articulación de la cadera hasta el talón. Ambas extremidades deben medir lo mismo. Caso contrario, si un lado es más corto que el otro, el paciente puede presentar cojera. Si encontramos alteración en la medición longitudinal, si una extremidad es más corta que la otra, se puede deber a una displasia de cadera, a un problema de artrosis de articulación de la cadera, o inclusive a patologías de tipo articular, como son la artritis séptica o la artrosis, ¿no? Entonces, esta medición longitudinal del largo que se de la extremidad servirá para poder determinar alguna alteración, y si la encontramos ya podemos dar como un diagnóstico presuntivo lesiones a nivel de la articulación de la cadera. Ahora, ¿por qué se mide circunferencialmente? La circunferencia del muslo o la circunferencia de la rodilla o de la pierna. De igual manera, ambos lados, tanto izquierdo como derecho, deben medir lo mismo. Esta circunferencia no tiene un valor estandarizado, tomando en cuenta que es variable dependiendo de la contextura física que tenga el paciente, ¿no? Los pacientes que son delgados, flacos, tendrán una circunferencia menor, y los pacientes que son más gorditos, más robustos, tendrán una circunferencia mayor. Debemos medir en el muslo, en la parte proximal y en la parte distal, la circunferencia. Esto se mide con una cinta métrica. Y de igual manera en la pierna, tomar una medida proximal más cercana a la articulación de la rodilla y una medida de circunferencia distal más cercana a la articulación del tobillo, y realizar la comparación entre ambos lados. Deben ser iguales. ¿Qué sospechamos si encontramos que una de las circunferencias es mayor? Vamos a suponer que nuestro paciente, su muslo derecho mide 35 centímetros y el muslo izquierdo mide 45. Es una diferencia de 10 centímetros entre un lado y otro. Eso es un aumento de volumen importante, y la principal causa para que se presente este aumento de volumen, con aumento en la medición circunferencial, del diámetro circunferencial, es la patología que se conoce como trombosis venosa profunda. Una patología en la cual se va a producir una obstrucción del drenaje venoso de las extremidades inferiores por la presencia de trombos. Estos trombos que disminuyen la luz de los vasos, estos trombos que van a dificultar el flujo venoso, y eso va a ocasionar un aumento de volumen progresivo cada vez mayor en la extremidad comprometida. Entonces, si al medir encontramos que un lado está más ancho que el otro, sospechemos inicialmente de una trombosis venosa profunda, y es una patología que amerita un tratamiento hospitalario. En la inspección, ¿qué alteraciones podemos encontrar? En la cadera, la presencia del genu varo o del genu valgo. El genu varo se produce con las extremidades inferiores a manera de tenaza o de pinza, también llamado de alicate, ¿no? Por la posición que adoptan las extremidades inferiores. En cambio, el genu valgo se va a referir a una separación de ambas piernas cuando el paciente está en posición de pie. Ambas patologías se producen por alteraciones a nivel de la cadera, que usualmente son de tipo
congénito, como la displasia de cadera. Por eso que estas alteraciones se diagnostican en los primeros años de vida, y cuando se las encuentra, el tratamiento suele ser simplemente fisioterápico, solamente fisioterápico, para así, a través de la estimulación de los grupos musculares correspondientes, lograr que las extremidades inferiores adopten su posición normal. Debemos evaluar la posición que tienen las articulaciones, la articulación de la cadera, en base al eje vertical, donde los movimientos serán de rotación, tanto interna como externa. En el eje antero-posterior, movimientos de abducción o de aducción, y en el eje transversal, de flexión y de extensión. Básicamente, los movimientos en los tres ejes, en todas las articulaciones, son los mismos. Debemos evaluar los mismos ejes. Los rangos de movimiento de la cadera. La flexión de la cadera con la rodilla extendida puede llegar hasta 90 grados, como vemos en la imagen. Y con la rodilla flexionada hasta 120 grados. Es mayor el ángulo de movimiento de la cadera cuando tenemos a la rodilla en hiperflexión. Con hiperextensión, el movimiento de hiperextensión con la rodilla extendida, el ángulo de movimiento será hasta de 30 grados. Y los movimientos de abducción, que son la separación del eje del cuerpo, 45 grados, y de aducción, que es acercar hacia el eje del cuerpo, 30 grados. La rotación interna de la cadera llega hasta un ángulo de 40 grados y la rotación externa hasta 45 grados. En la rodilla, a pesar de ser una articulación grande, no tiene tanto ángulo de movimiento como la cadera. Tenemos movimientos de flexión que pueden llegar hasta los 130 grados y movimiento de hiperextensión, de llevar la rodilla hacia adelante, máximo unos 15 grados. El movimiento de flexión es el que tiene mayor angulación y es el que permite que la persona pueda caminar o correr. Esta es la medición que les decía: medir longitudinalmente a todo lo largo la extensión o el tamaño que tiene la extremidad inferior, desde la cadera, puede ser hasta la articulación del tobillo, pero lo usual es que sea hasta el talón, utilizando una cinta métrica, y medir ambos lados, que deben ser iguales. Y la medición circunferencial es en dos puntos: proximal y distal, tanto en la pierna como a nivel del muslo. Pero esta medición debe ser realizada en ambos lados, tomando en cuenta el mismo punto anatómico para que no se tenga mucha diferencia. ¿Cómo ubicar? Fíjense acá en la gráfica, estoy colocando el puntero donde se encuentra la cinta métrica. ¿Por qué la cinta métrica está aquí y no un poquito más arriba o un poquito más abajo? Se toman referencias anatómicas. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se sabe dónde medir? Tomamos en cuenta el borde inferior de la rótula y de ahí tomamos 20 centímetros hacia abajo, marcamos el punto y colocamos la cinta métrica para medir la circunferencia. Y la misma maniobra repetimos en el otro lado, así que vamos a tener un punto igual de referencia para ambas piernas. Para la medición distal de la articulación del tobillo, medimos 15 centímetros hacia arriba
y ahí colocamos la cinta métrica. De igual manera en ambos lados para tener la misma medición y no tener variantes y no tener registros equivocados respecto a la diferencia que pueda haber entre un lado y el otro. En la cadera es donde se presentan las lesiones congénitas, ¿no? La famosa displasia de cadera. ¿Cómo podemos determinar la presencia de la displasia de cadera en un recién nacido o en un niño de corta edad? Vamos a poder evidenciar a través de la deformación de la caderita y del acortamiento de la extremidad comprometida, justamente realizando la medición como hemos visto en la lámina previa. Cuando se encuentra una cadera luxada, el hueso fémur, la cabeza del fémur, se encuentra afuera de lo que es el cóndilo del ilíaco. O sea, la articulación, el hueso del fémur se ha salido de su lugar, en otras palabras. Esa es la luxación de cadera, luxación congénita de cadera. Existe una maniobra que se llama la maniobra de Ortolani, que sirve para reducir la cadera luxada, para colocar la cabeza del fémur en su lugar. Para esto agarramos la rodilla, a nivel de la rodilla, con la mano, realizando la maniobra de pinza, con un pulgar en un lado y los otros 4 dedos en el otro lado. Realizamos una rotación externa y al mismo tiempo empujamos hacia arriba con una cierta flexión la articulación, de tal manera que lograremos que la cabeza del fémur entre en el cóndilo del ilíaco y se sentirá como un clic, se escucha como un clic realmente cuando el hueso ha entrado en su lugar. Esta maniobra de Ortolani entonces nos sirve para reducir la cadera luxada. La maniobra de Trendelenburg. En esta maniobra nos sirve para determinar la estabilidad del músculo glúteo medio en los pacientes que tengan alguna alteración para colocarse adecuadamente de pie o cuando tengan dificultad para la caminata. Se pide al paciente que se coloque de pie y que flexione la rodilla, que levante el pie del suelo. Vamos a encontrar en los casos en los cuales la cadera esté también con la patología, que el tronco se desvía hacia el lado afectado. Aquí vemos la imagen de un niño y aquí el esquema correspondiente, donde por la lesión del lado, en este caso de la imagen del lado de la cadera derecha, el tronco se va a desviar hacia ese lado cuando se eleva la extremidad del lado izquierdo. La lesión está en el lado derecho, la cadera derecha es la que está lesionada, levantamos la rodilla del lado izquierdo y el cuerpo se va a ir hacia el lado lesionado. Esta es la maniobra de Trendelenburg, que también sirve para determinar luxación de la cadera. La maniobra de Thomas. ¿Cómo se realiza la maniobra de Thomas? Debemos colocar al paciente en decúbito dorsal, debe estar echado de espaldas, y realizamos la flexión de la pierna extendida. En este caso, cuando realizamos la hiperflexión de la pierna, podemos encontrar una excesiva lordosis lumbar. Esto se demuestra a través de la observación de cómo está adoptando la posición la zona lumbar del paciente. Con esta maniobra vamos a lograr reducir esta hiperlordosis, que en ciertas circunstancias es la causa por la cual el paciente presenta dolor de espalda, ¿no? Ese famoso lumbar, la famosa lumbalgia o lumbago,
puede deberse a una hiperlordosis lumbar de la columna lumbar, y esta maniobra de tomas nos ayudará a disminuir la lordosis, con lo cual lograremos disminuir también la presencia de dolor. A nivel de la rodilla existe una maniobra que es bastante conocida, bien usada, que es la técnica o maniobra del bostezo, que nos sirve para poder determinar la estabilidad de los ligamentos laterales de la rodilla. Agarramos la rodilla inmediatamente por debajo, o sea, agarramos la pierna por debajo, inmediatamente por debajo de la rodilla, y la otra mano se coloca a nivel de la articulación del tobillo. Con una mano, la que está cerca de la rodilla, empujamos hacia abajo a la parte proximal de la pierna, y con la mano que está en el tobillo jalamos hacia arriba el extremo distal de la pierna. Si existe un movimiento anormal en la rodilla, vamos a encontrar una hendidura a nivel por debajo de la patela. Se observa, o inclusive se puede llegar a palpar cuando es muy marcada, y esto nos determinará que existe lesión, inclusive distensión o hasta ruptura de los ligamentos laterales de la rodilla, lo cual va a impedir que exista una estabilidad adecuada de la rodilla. El paciente no logrará ponerse de pie porque la articulación de la rodilla no tiene la fuerza suficiente como para soportar el peso del cuerpo. Entonces, por debajo de la rótula, que también se llama patela, vamos a encontrar esta hendidura que será positiva con la maniobra o técnica del bostezo. Otra maniobra que se hace en la rodilla es la del cajón, para determinar la estabilidad de los ligamentos cruzados. El paciente está de cúbito dorsal, con las rodillas flexionadas, la cadera también flexionada, y sujetamos la pierna con ambas manos inmediatamente por debajo de la rodilla, por debajo de la rótula, y jalamos hacia nosotros, como acercando la rodilla a nuestro cuerpo, con movimiento que debe tener cierta presión, con fuerza. Si la rodilla tiene un deslizamiento importante hacia adelante, si se sale de su lugar, tendremos lesión del ligamento cruzado anterior. Si el movimiento es anormal pero hacia atrás, tendremos lesión del ligamento cruzado posterior. Esta lesión de ligamentos cruzados es relativamente frecuente en pacientes deportistas, futbolistas. Si para los que les gusta el fútbol, seguramente han escuchado hablar del que era capitán de la selección boliviana, Marco Antonio Echeverri, parte del equipo que ha llevado a Bolivia al Mundial en el año 94. Posterior a hacerse famoso, este jugador se fue a jugar no sé a qué país, y en un partido, por una mala pisada que tuvo y una agresión por parte del jugador contrincante, tuvo la lesión con ruptura de ligamentos cruzados de la rodilla. Lamentablemente ese fue el punto de partida para la finalización de la carrera deportiva de este deportista, porque amerita enyesar al paciente, hay que inmovilizar con un aparato de yeso, y usualmente la lesión, la ruptura de los ligamentos cruzados no llega a ser satisfactoria por completo posterior a un tratamiento quirúrgico. Con esto hay que operar, se debe restituir el ligamento que está roto, o sea, suturarlo para colocarlo en su lugar, pero usualmente la recuperación no llega a ser completa. Puede el paciente caminar posteriormente, puede realizar una actividad usual, pero ya pensar en una actividad deportiva ya
sería excluyente de subida posterior. La prueba de McMurray nos sirve para evaluar la integridad de los meniscos de la rodilla. El paciente está en decúbito dorsal con la cadera flexionada y la rodilla en ángulo de 90 grados. Una mano se coloca a nivel del talón y la otra en la cara anterior de la rodilla. Y como ven en el esquema, se realiza con la mano que está en el tobillo una rotación una rotación externa, y con la mano que está en la rodilla una rotación interna. Se va a escuchar un chasquido y se puede palpar inclusive con esta mano que está en la rodilla, y se presentará un dolor intenso, fungitivo, inmediatamente realizado el movimiento, lo cual indicará lesión de los meniscos de la rodilla. La maniobra de distracción de Apley nos sirve para distinguir entre lesiones de meniscos y de ligamentos. ¿Cómo se realiza? El paciente está en decúbito ventral con la rodilla flexionada en ángulo de 90 grados y el pie también en ángulo de 90 grados. Usamos ambas manos, la mano derecha que se coloca a nivel de la planta del pie y la mano izquierda a nivel de la articulación del tobillo. La mano derecha empuja el pie hacia abajo y la mano izquierda realiza un movimiento de rotación interna y externa. Se producirá dolor a nivel de la rodilla. La maniobra de distracción significa que una vez realizado este primer paso, procedemos a realizar una flexión forzada del pie, que es la maniobra distractiva. Si es positiva, si el dolor aumenta con esta maniobra distractiva, podemos indicar que es lesión de ligamentos. Si el dolor se mantiene o desaparece, será lesión de meniscos. Y otra maniobra que se utiliza en la rodilla es la maniobra del cubo de hielo, que ya la hemos visto, hemos hablado de ella cuando estábamos en el tema de semiología del abdomen para determinar la ascitis. Es como colocar un cubo de hielo en un vaso con gaseosa. En este caso nos servirá para determinar el aumento de líquido intraarticular. Como tenemos al hueso de la patela en la parte anterior de la rodilla prácticamente flotando en el líquido articular, si existe un aumento de líquido intraarticular por una lesión de la articulación de la rodilla, empujamos a la patela o la rótula hacia abajo con un dedo, y una vez que retiramos bruscamente este hueso, la patela, volverá a la superficie y se podrá percibir fácilmente, comparando con lo que pasa cuando introducimos un cubo de hielo en el interior de un vaso, lo soltamos y el cubo de hielo inmediatamente vuelve hacia la superficie. Lo mismo sucede con el hueso de la rótula ante un caso de un derrame articular en la articulación de la rótula. A nivel de pierna, tobillo y pie, que son los últimos segmentos de las extremidades inferiores. En la pierna debemos determinar los movimientos de extensión, donde participan obviamente la articulación de rodilla y tobillo, al igual que hablábamos de antebrazo, que está controlado por la articulación del codo y de la muñeca. Debemos determinar el plano óseo que tiene la pierna con la posición normal de los huesos de la tibia y el peroneo. Y debemos determinar la característica del plano muscular, cómo se encuentran los músculos de este segmento. En el tobillo debemos evaluar
las superficies articulares que conforman esta articulación: parte distal de la tibia, parte distal del peroné y el hueso astragal. Debemos determinar la sindesmosis tibio-peronea, o sea, la articulación que existe en la porción distal de la pierna, donde se unen la tibia y el peroné. Y debemos determinar también la presencia de los ligamentos colaterales, todos los ligamentos, tanto externos como internos, que conforman el tobillo. La conservación de estas estructuras anatómicas serán las que determinarán la estabilidad del tobillo, porque en última instancia el tobillo es donde se soporta el peso del cuerpo al momento de caminar, y por lo tanto se requiere de un gran número de ligamentos para mantener a la articulación en su posición normal. Cuando evaluamos el pie, de igual manera debemos determinar las características óseas, ligamentarias, musculares y de los tendones que conforman el pie. Debemos determinar los arcos longitudinales que tiene el pie en posición normal, en posición anatómica. Vamos a ver estas características. Debemos recordar los huesos que conforman el pie, su ubicación normal, su relación entre sí en los huesos del tarso y la relación que tengan con los dedos de los pies. Acá el hueso más sobresaliente es el calcáneo, el que está en color rojo, pues es el que va a conformar el tobillo. Este es el arco plantar. Debemos determinar los arcos plantares, que son 3 arcos que se pueden formar siguiendo un eje en base a la posición anatómica que tenga el pie. Tenemos un arco anterior, que es el que va de un extremo a otro de las epífisis de los huesos del tarso, o sea que va en forma transversal desde el quinto dedo hasta el primer dedo. Ese es el arco plantar. Ese es el arco plantar anterior. Tenemos un arco longitudinal externo que va desde la articulación del primer dedo hasta el talón, y el arco longitudinal interno desde la articulación o metatarso-falángica del quinto dedo, pasando por toda la extensión del pie, también llegando hasta el talón. Esta es una vista lateral de los arcos. En base a estos arcos del pie se puede determinar la forma de la huella del pie. Un pie normal tiene esta concavidad interna bastante marcada, pero conservando toda la extensión de la planta del pie, que se apoya en el suelo cuando la persona camina. El pie plano es aquella donde esta concavidad interna se pierde. Ese se llama pie plano. Fíjense, acá no hay esa concavidad interna. Y el pie cabo es aquel donde solamente la parte posterior estaría determinada por el calcáneo, y la parte anterior por los segmentos anteriores de los huesos del tarso son los que se apoyan en el suelo. Toda esta parte blanca que queda en la imagen no se apoya al suelo. Es un pie a manera de un arco que solamente apoya en el suelo la parte anterior y posterior. El pie normal debe estar apoyado en su integridad en el suelo para darle mayor estabilidad al cuerpo cuando se mantiene de pie o cuando camina.
Ya estudiando la biomecánica, los ángulos de movimiento que tienen estos segmentos. El pie tiene un triángulo de apoyo. Este triángulo de apoyo es el que permite que la persona distribuya su peso adecuadamente en el suelo. Son los puntos que están en contacto con el suelo cuando la persona está parada. El calcáneo, cabeza del primer metatarsiano, la cabeza del quinto metatarsiano e inclusive el pulpejo del primer dedo. Pero el triángulo de apoyo solamente son tres: calcáneo, cabeza del primer metatarsiano y cabeza del quinto metatarsiano. Este es el triángulo del pie. El talón, el calcáneo en la parte posterior, la cabeza del quinto metatarsiano y la cabeza del primer metatarsiano. Se puede extender esta figura anatómica hasta el pulpejo del primer dedo, hasta el pulpejo del hallux. Estos son los puntos principales de apoyo cuando el paciente está de pie. Los movimientos que tiene el pie son bastante reducidos. Tiene movimiento de extensión de aproximadamente unos 20 a 30 grados. De igual manera, el ángulo de flexión será de unos 20 a 30 grados. Movimientos de pronación hacia afuera o supinación hacia adentro con una angulación aproximada de 35 a 40 grados. Movimientos de abducción y de aducción que en relación al eje del pie también serán de aproximadamente 35 grados, y los movimientos de eversión, donde se realiza a la vez pronación y abducción, y los movimientos de inversión, donde se realiza al mismo tiempo supinación y aducción. Los ángulos no superan los 40 grados. Los arcos del pie, fíjense, el pie como tiene los puntos de apoyo a nivel de la cabeza de los metatarsianos y del talón, y esta es la parte que forma el arco del pie. Este es un pie normal, el segundo es un pie plano y el último es un pie cabo donde el arco es muy exagerado por deformación anatómica de los huesos del pie, lo cual producirá inestabilidad al momento de la caminata y producirá dolor por una extensa presión en estos puntos de apoyo. Esta imagen que ven acá es de un pie plano. Fíjense cómo se pierde la concavidad interna del pie y básicamente eso también va a dificultar los movimientos normales de la caminata al momento de correr, saltar y demás, y también de mantenerse en posición de pie durante mucho tiempo. Personas que tienen pie plano no pueden estar de pie largos periodos de tiempo porque empieza un dolor muy intenso que impide que este paciente permanezca en esta posición. Debe descansar los pies o cambiar de posición para la disminución del dolor. Los dedos de los pies, al igual que los dedos de las manos, pueden sufrir las lesiones deformativas en características de la artritis reumatoidea. En los dedos de los pies, algo similar a los dedos en cuello de cisne, son los dedos en martillo, donde se produce una hiperflexión de la articulación interfalángica proximal, donde este dedo se mantiene en esta posición sin lograr volver a su ubicación normal, de alteración característica de la artritis reumatoidea. Otras lesiones que se pueden encontrar son las hiperkeratosis en las articulaciones interfalángicas proximales o metatarsofalángicas, que conocemos comúnmente como caibos.
¿no? Por el uso de un zapato muy ajustado, el roce continuo y permanente de la piel que recubre estos segmentos con el cuero o el material del zapato va a producir una hiperkeratosis, aumento de los depósitos de queratina que producirá el endurecimiento de estas zonas de los pies que conocemos como callos. Las mismas lesiones de hiperkeratosis se pueden presentar a nivel de la planta de los pies en personas que caminan descalzas, que no tienen la costumbre de utilizar medias ni zapatos y caminan descalzos. El continuo roce de la piel contra el suelo va a producir una hiperkeratosis. Y en los casos de artrosis por deformación, degeneración de las articulaciones, podemos encontrar el hallux valgus, que es una desviación interna del primer dedo del pie, del primer ortejo, que como ven en la imagen puede cabalgar inclusive sobre el segundo dedo. Esta es una lesión por deformación de la articulación metatarsofalángica mediada por la artrosis. Las patologías más frecuentes que podemos encontrar en cualquiera de las articulaciones que hemos estudiado, principalmente lesiones traumáticas, las más comunes, por golpes, caídas, accidentes deportivos, accidentes de tránsito, agresión física, lesiones infecciosas. Existe una variedad de patologías en la artrosis que se denomina, de la artritis, que se denomina artritis séptica o artritis infecciosa. Esta patología está caracterizada por un aumento de volumen de la articulación, pero mediado por un proceso infeccioso, usualmente de tipo bacteriano, y entre los agentes etiológicos el más común, el estafilococo aureus. Se produce un aumento importante de volumen, aumento de calor local, mucho dolor y la presencia de pus en el interior de las articulaciones. Lesiones congénitas, también bastante frecuentes, sobre todo si hablamos de lo que es la luxación congénita de cadera. Una patología muy frecuente, muy común en nuestro medio. Por lo tanto, todo recién nacido, en sus primeros días de vida, debería ser evaluado por un traumatólogo pediatra, por un traumatólogo ortopedista, para que se le saque la radiografía de caderitas correspondiente, que ya casi es una normativa en las consultas de neonatología, para poder determinar la presencia de estas lesiones de luxación de cadera. Lesiones degenerativas que ya se encontrarían en personas adultas, estamos hablando de la artrosis, un desgaste o una degeneración de las articulaciones, de las superficies articulares, que va a producir una deformación anatómica muy marcada y la consiguiente disminución de los movimientos y el dolor, sobre todo el dolor a nivel articular. Existen también causas idiopáticas, donde se producen lesiones articulares, lesiones a nivel de extremidades y que no logran ser diagnosticadas adecuadamente, no se encuentra el origen, a lo cual llamamos lesiones idiopáticas. Otras patologías también frecuentes, pero en menor proporción, serán lesiones neurológicas. No olvidemos que para que el movimiento de una extremidad o de una articulación sea correcto, debe haber una integridad del sistema nervioso en sus ramas motoras. Si existe alguna patología neurológica que impida la normal inervación de los músculos, los segmentos corporales de las extremidades comprometidos no se movilizarán, o las articulaciones no se movilizarán, no porque exista lesión ósea, muscular o de la propia articulación, sino que es el nervio encargado de mover, de inervar y mover a estos segmentos que se encuentra lesionado, por ejemplo en el caso de una poliomielitis,
En los casos de neuropatías periféricas, como sería algo muy común, la neuropatía diabética, o inclusive en lesiones a nivel de la médula espinal. Lesiones ortopédicas ya las hemos mencionado, las tumorales, que también les he indicado un ejemplo clásico, que es el de rhabdomiosarcoma, una neoplasia maligna que compromete partes blandas, sobre todo grandes grupos musculares a nivel de extremidades, sobre todo inferiores. Pero también las neoplasias pueden estar localizadas a nivel de los huesos. Una neoplasia maligna es el osteosarcoma, que de igual manera produce un cáncer, ¿no?, a nivel del hueso, con la consiguiente deformación y disminución de la funcionalidad que tienen los huesos. Y otras causas realmente menos frecuentes, las endócrinas, ahí podríamos mencionar lesiones de la glándula paratiroides, que es la encargada de controlar el metabolismo del calcio. Lesiones de la glándula paratiroides producirán disminución de los depósitos de calcio, como es el hipoparatiroidismo, con la consiguiente posibilidad de presencia de osteomielitis. Lesiones inflamatorias y vasculares, que tienen un gran número de posibles etiologías, todas estas determinadas de acuerdo al tipo de patología o al tipo de lesión que se presenta.